Sí, empecemos. A ver, tienen la palabra los jóvenes que tienen aún dudas sobre el perfil. A ver, el alumno Aranzáez, ¿sobre qué va a ser su perfil? Aranzáez, Sí, le siguen aquí. Él dice, bueno, sí, ¿ya ha madurado la idea o no? sí, le cuento que estamos haciendo, o sea, estamos pensando con mi grupo en hacer sobre una empresa de baterías de litio. Más o menos estuvimos hablando de eso, Está bien, hay que soñar. pero, pero aún no, o sea, no está muy claro, ¿no? O algo así relacionado al litio. Bueno, a ver, algunas ideas. Cumple porque cada vez hay más restricciones por el tema del medio ambiente. Que normal, cualquier movilidad hace emanaciones de dióxido de carbono, que está probado que es altamente contaminante. En Alemania, por ejemplo, bueno, en Europa en sí, en Estados Unidos sí hay restricciones. Tengo entendido que en el Japón también. Entonces, a los fabricantes ya virtualmente los han conminado a que
Los automóviles que ensamblan, que producen, ya no deben, les han dado incluso un porcentaje, creo, de lo mínimo de emanación de gas. Entiendo que en Alemania es casi cero. Pero es larga la historia. Es tal el negocio de la industria de automóviles que la Volkswagen, por ejemplo, había diseñado un mecanismo electrónico para eludir, para eludir esos controles. Cuando yo digo para eludir, si bien no es normal, en la medida en que el motorizado ya empieza a emanar dióxido de carbono. Y ese aparato electrónico que es muy complejo, tapaba, si vale el término, las emanaciones de dióxido de carbono. Pero cuando se incumple y se empieza mal, las cosas también acaban mal. Esa es una ley de la vida. Y los controles más adelante en Estados Unidos es donde le detectaron a los automóviles a Volkswagen. ¿Mm? Algún día, pero yo, al igual que usted, soy soñador. Algún día los automóviles ya van a ser voladores. Yo ya estaré hecho ceniza seguramente. Pero la tecnología así está proyectándose. Mm. Entonces, por lo menos, tienen ustedes la idea. Lo que me importaría saber, obviamente, dos aspectos. Uno, está bien la idea. Y supuestamente lo producirían para el mercado local y algún día sus nietitos lo pueden exportar al exterior, ¿no? Esa sería la idea. Ahora, es una batalla entre gigantes, ¿no? Entre gigantes de la industria de automóviles. ¿Mm? O en el caso de la idea de ustedes, puede ser tan creativa que hasta puede ser comercializado la idea. Hay cazadores de idea en todas las áreas de rentabilidad. ¿Mm? Saliéndome un poco de la idea del grupo del joven Aranzáez, en la industria de la electrónica, en la industria de telefonía, hay millones de dólares que ofertan las empresas tecnológicas a aquellos emprendedores en esos rubros. ¿Mm? Hay casa fortuna si vale la idea. ¿Mm? Casa, yo diría, de cerebros creativos. Si alguien, lo mismo que le estoy preguntando al joven Aranzáez y a todos ustedes jóvenes, yo le formulé eso a un chico muy inteligente. Nadie es más ni nadie es menos. Un chico que vive en el Alto. Él me contó, su señora madre, para mantener a su familia, va a traer comercio de Arica, de Chile sobre todo. Y él alguna vez le había acompañado. Bueno, con ellos puedo dialogar porque son 12, 14, 18. Y él me comentaba a mí y a sus compañeros que cuando yo hablaba de rastrear con satélites el contrabando, no es mala la idea. Se quejan las autoridades de la aduana, ¿no? Es inmenso. La verdad es que es grande la frontera, ¿no? Un país tan vulnerable como nosotros, con mucho respeto, que nadie se sienta aludido, con mucho respeto, pero ya es casi voz populi lo que está haciendo EMAPA.
la empresa estatal de distribución de alimentos, como el bien amadito Estado no entiende la microeconomía, no entiende la necesidad de que el mercado defina las cosas, de que el mercado hay que abrirlo. Bueno, por las circunstancias y por la gravedad de lo que se está viviendo. Alguien, una señora muy seria, me comentó que ¿qué hace EMAPA? Como está devaluada la moneda, súper devaluada la moneda de la Argentina, pero no estamos lejos. Cada día que me despierto y me entra la duda a mí de lo que está pasando en la parte monetaria en Bolivia, con todos estos problemas que lamentablemente ustedes jovencitos no tienen la culpa, pero yo confío en ustedes que van a revertir esto en un mediano y largo plazo, la politización del aparato económico y estatal. No están rodeados de mentes, pues ya lo he dicho, brillantes, ¿no? Pero ¿qué puede hacer un dirigente de movimientos sociales que a base de presión política es ministro? Nada. Y el país no puede darse el lujo que hay jóvenes profesionales muy bien formados que pueden ayudar a desarrollar el país. Bueno, lo que hace EMAP, hasta donde yo he investigado y bueno, alguien por casualidad me comentó, compra harina de la Argentina y lo cambia de envases y hace creer a la población que es producción nacional. Compra azúcar de los contrabandistas de la Argentina, lo cambia de envase, lo pone como si fuese azúcar boliviano. Bueno, ahora quiere entrar por la gravedad del tema del precio de la carne. Ha dicho que no van a permitir que suba el precio de la carne. No entienden microeconomía. Ustedes en eso, los que me han ido comprendiendo, saben que hay que dejar interactuar a los productores y a los consumidores. Es el mercado en base a la oferta y la demanda que va a definir los precios o se definen los precios. ¿Mm? Bueno, yo entiendo que asumen esto por la gravedad del asunto. Ahora, no sé de dónde, pues, sacará carne en mapa. Y supuestamente va a seguir vendiendo a precios anteriores. ¿Mm? El gobierno no quiere comprender que la crisis es global, los costos son globales. A ustedes, creo, les decía, yo escuché una entrevista a un empresario de la carne de Santa Cruz, muy bien formado, decía, muy bien formado. En temas de costos explicó muy bien que ha subido el precio de la soya, no solamente en Santa Cruz, a nivel mundial. Han subido los insumos que son claves para la alimentación del ganado vacuno, de la carne de pollo, de la carne de chancho. Ahí está el problema es de costos. ¿Mm? Bueno, seguirá rascando la olla el gobierno para ya entrar a la subvención de carne. En el corto plazo no es mala la idea, pero en el largo plazo acaso es sostenible. No es sostenible. ¿Mm? Ahí está el asunto cuando entran los políticos. ¿Mm? No hacen economía. La época de lluvias, los previsores se preparan, ¿no? Y así es en la economía. Hay que prepararse para las crisis. Y eso implica no tocar las reservas monetarias. No es fácil tener reservas monetarias, ¿no?
Y ahí está el problema. Yo no comparto a alguien que lo respeto mucho, ya no está en la universidad, él discutía ayer en la tarde bastante largo, intercambiamos ideas nada más, alrededor de una taza de té. Él me sostiene que ya está casi quebrado el Estado. Mm. Yo todavía digo que aún podemos frágilmente encontrar un equilibrio siempre de ingresos y gastos fiscales, siempre y cuando ya en seco se corte el déficit fiscal. Al cortar el déficit fiscal quiere decir que se corte el gasto corriente y el gasto gubernamental. Bueno, bien, si bien no comparto las ideas políticas soñadoras de la Federación de Mártires de la Paz, si ustedes lo escuchan a su dirigente, yo lo conozco a él y a su hermano. ¿Mm? No es un tonto, ¿ah? Si le han escuchado hablar, vean cómo maneja todos los datos económicos. Sus papás, de muchos de ustedes y algunos no, tal vez han aportado y van a seguir aportando, ya no a las AFPs. Ustedes cuando trabajen también van a aportar. Han creado la gestora, ¿no? Pero en realidad ya es un botín para el gobierno. Todos los que hemos venido, yo he empezado a trabajar desde mis 22 años, estudiaba y trabajaba. Ya trabajaba en un banco cuando no, donde no había computadoras todavía. Grave. Aguanté hasta egresar, apenas egresé, bueno, trabajaba en banco 8 9 de la noche. Acababa y cuando ya egresé me iba a toda carrera a mi domicilio a acabar de hacer mi tesis, ¿no? Y lo conseguí con mucho esfuerzo. Todavía lo defendí, ahí estaban la crema de la parte económica de quien gobernaba este país, era el general Vance. ¿No? Y había muy buenos docentes. Juan Cariaga, el que redactó el decreto 21060, fue mi profesor de macroeconomía. Luego mi colega, así es la vida, todos nos encontramos a veces en el camino. Don Rodolfo Sucre, descendiente de Antonio José de Sucre. Neoliberales, muy buen manejo de la teoría smithiana, ¿verdad? Rodolfo Sucre, el cerebro que creó el bolsín del Banco Central. Muy bien formado. Y luego don Armando Menz, que fue gerente general del Banco Central monetarista. Terrible fue esa defensa. Normalmente son 20 minutos, pero duró 2 horas. Preguntas, respuestas. Fue grave, joder. Era normal que los estudiantes de cuarto, quinto año de economía, antes igual era en auditoría, vayan como oyentes para ganar experiencias. Duró tanto que acabé, no he venido a autoalabarme, pero mi defensa acabó con un fuerte tronar de aplausos. Y se levantó don Armando Méndez, luego gran amigo mío, así es la vida, hoy enfermito, brillante monetarista, así. Se levantó, en ese momento era gerente general del Banco Central, dijo, que los aplausos no van a cambiar el pensamiento del tribunal. Deliberaron y al final abrieron y dijeron que me aprobaron. Siempre había un cierto roce entre la élite de docentes y los alumnos, ¿no? Bueno, ¿qué tanta falta nos hace don? Que en paz descanse. El que se llevó las flores al parar la hiperinflación fue Shepard Sitz,
un laureado economista norteamericano. Pero en realidad, el que redactó todo fue Juan Cariaga, el que luego fue ministro de Economía de Bolivia. Yo pasaba clases de macroeconomía de 6 a 8 de la noche cuando era estudiante con él. Llegaba a 6 en punto, no había el edificio de la Montes. Pasaba no en el es decir, en el monobloc, pero en las aulas del edificio viejo que lo llaman. Ya lo trancaba la puerta. Teníamos compañeros que trabajaban en algún banco o instituciones privadas o estatales. Si llegaban 6:05, no los dejaba entrar. ¿Mm? Ahí empezó mi roce con él, pero luego acabé siendo amigo de él. Nos daba los modelos macroeconómicos de Europa, de Estados Unidos. Y un día yo le pregunté, ahora, desearíamos conocer un modelo de la macroeconomía de Bolivia. Me miró y me dijo, hágalo usted. "Mm, pero usted es el docente, con mucho respeto. Explíquenos. Puede ser muy bueno ese modelo para Estados Unidos, pero el caso boliviano tiene sus particularidades. No, hágalo usted, me dijo. Agarró su saco y se salió porque mis compañeros me aplaudieron. Y en la siguiente clase vino, no voy a permitir esos actos. Le volví a aclarar que no había ninguna discusión en contra de él y de sus clases. Lo único que le había pedido era que lo adecue a la realidad boliviana. Por eso cada país tiene sus particularidades. Y ese es el trabajo que hice para mi licenciatura. Y en base a un modelo matemático, expliqué un cálculo de la propensión marginal a consumir en el estado boliviano. Bueno, pero ya en el tiempo di mi examen de competencia y él era mi tribunal. Ay, otra vez. Bueno, pero me aprobó. Luego ya mi colega. Luego en la parte laboral también me lo volví a encontrar. Él fue el cerebro, pero el que se llevó las flores fue Jefferson. Y el mundo es pequeño. Luego su sobrinita reprobó conmigo en macroeconomía. Yo no sabía que él, pero igual, pues, acá no hay si es hijito de mamá o de papá, el que sabe, sabe. Luego vino la muchacha con una tarjeta de él, dijo, es mi sobrina. Estimado Luis, me dice, dele una oportunidad. Yo no me niego, ya les dije a ustedes, alguien que está buscando la graduación por excelencia y si todavía no tiene puntos que le permitan llegar a 70 o más, yo estoy dispuesto, siempre, pero soy enemigo de la corrupción. Tengo aquí en mi disco duro una investigación que un ministro, uno de los primeros ministros de don Evaristo Morales, que me conocía, me dijo que haga un análisis macroeconómico. No, porque él yo ya lo tenía. Es un análisis macroeconómico de cada periodo histórico. Por eso es que leo hasta historia, pues jóvenes, la historia económica de Bolivia. Me falta hacerlo una revisión, pero no tengo ningún interés en armar un show y sacar el texto. Es una distracción mía. Pero yo a mis alumnos de macro podía imprimirlo y decir, a ver, traigan sus recreitos, sus ahorritos, vale tanto. Eso está prohibido por el Consejo Universitario. Totalmente prohibido. Esto le aclaré al actual director de la carrera, sin hacer alusiones personales. Está totalmente prohibido. ¿A vos qué te queda? Si tienes algún dato, elévalo al Consejo Facultativo. Y ahí están los reglamentos.
Es porque aquí tiene que haber ciencia, investigación, muy importante, muy importante. Voy a seguir acá con Aranzáez, aclararle algunas cosas. Para que tengan no solamente una idea, Aranzáez, todos ustedes jóvenes, todos, sin discriminar. Es muy importante que en economías como la nuestra, un país en vías de desarrollo, cuando interviene el Estado, ahí está el problema. Aparecen las uñas largas y se van por la parte política, no se van por la parte técnica, para no tocar otros campos por razones de tiempo. Ay, ya es 9:30, veamos. Bueno, cuando hubo el boom económico, producto de la alza de precios de los minerales, en el ciclo del 2006-2014, cuando al empuje de China en el mercado mundial, el empuje de China se manifestó en una gran demanda de petróleo y esa tendencia se mantuvo. Subió el precio del petróleo, del gas, de los minerales, etc. Ocasionó que muchos países exportadores de materias primas se beneficien por los precios. No somos grandes productores, pero algo de gas exportábamos. En ese momento el promedio de producción de gas en Bolivia, pero que quede claro, yo no tengo nada personal en contra de quienes están gobernando, del partido de gobierno, pero hay que ser justo. Quienes impulsaron una política de prospección y exploración de hidrocarburos fueron los gobiernos anteriores al del señor del Chapare. Es decir, alguien dirá, el diablo no sabe para quién trabaja. El descubrimiento, sobre todo de gas, lo hicieron antes. Y la negociación, que no es fácil, jóvenes, no es fácil, la hicieron igual antes que llegue el señor del Chapare. Sobre todo yo lo reconozco, el gran trabajo de Heber Müller, brillante ingeniero industrial de profesión. Me comenta mi hermano mayor, que, que es ingeniero y él estudiaba ahí en el Obelisco, que hubo una época en que hubo convulsión, cuando no en este país. Y hubo una intervención a la Facultad de Ingeniería por un grupo afín al movimiento nacionalista revolucionario. Y los jóvenes, como esas veces no había teléfonos celulares, eran soñadores. Por eso hay que ser soñador. Y se agruparon los estudiantes de ingeniería en el monobloc y fueron a la retoma del edificio de la Facultad de Ingeniería. Y a la cabeza estaba Heber Müller, con el respeto que él se merece porque acabó siendo buen amigo mío. Sobre todo su esposa, viuda, ¿no? Heber falleció ya hace 3 años. Y a la cabeza estaba el estudiante Heber Müller, descendiente de migrantes alemanes por el apellido, pero era más paseño, más boliviano y de ideas radicales, era trotskista de muy buena forma. A la cabeza se consiguieron fusiles y arremetieron a los que usurpaban a los que tomaron el edificio de la Facultad de Ingeniería y los retomaron. Vean, de joven brillante, estudiante y revolucionario. Si Heber Müller viviera esta época como estudiante, donde injustamente, y yo lo he dicho en una reunión en la Facultad de Ingeniería, no sé qué pasa en la carrera de contaduría, mucha apatía. Los docentes universitarios de ingeniería le han dado el apoyo a esos jóvenes que injustamente han sido expulsados. Eso es injusto.
Injusto porque, ¿qué han hecho esas chicas? Lo único que han hecho es expresar su repudio a alguien que más de 15 o 18 años como dirigente estudiantil y corrupto además, ¿no? ¿Mm? Nosotros les hemos dado un apoyo ahí, defendiendo a esos jóvenes, ¿no? Bueno, si hubiese vivido seguramente Heber Müller a la cabeza, estuviese tomado el rectorado, decir, su época de estudiante, su época de profesional ya fue gerente general de la empresa constructora más grande que había en ese momento, Bartos, la década del 70. Con su empuje se hizo la autopista, la Paz el Alto, el Alto La Paz, ¿no? Brillante el tipo. Y le quedaba algo de sus ideas, muy crendón de la UNSA. Bueno, ya en su vida profesional relegó sus tendencias revolucionarias a darse con toda la parte técnica. Él fue el que encabezó la negociación con el Brasil, con la Argentina. Y el Brasil tiene muy buenos ingenieros, un país tan grande de Sudamérica, y tiene técnicos brillantes, ¿no? Hablaba muy bien el portugués y logró que el Brasil primero acepte que se indexe el precio del petróleo con el precio del gas. ¿Mm? Alguna vez me encontré y le dije yo, ¿cómo lograste Heber? ¿Mm? Entendiendo que, bueno, con mucha paciencia, me dijo, y con datos. Y me ayudó, me dijo, mi formación política, que les hice comprender que Bolivia, igual que el Brasil, somos países en vías de desarrollo. Y obviamente que el Brasil es el país más desarrollado de América Latina. Ni vuelta que hay mucha inversión externa, hay mucha. Pero también es un país en vías de desarrollo, ¿no? Es 8 veces más grande que Bolivia. Y dije mucha suerte porque también Dios me ayudó. ¿Mm? Entonces, subía el precio del petróleo, y como ya estaba indexado el precio gracias a Heber Müller, subía el precio del gas. Y eso permitió que Bolivia acumule en ese periodo de altos precios que los economistas llamamos bonanza económica, acumule 15.000 millones de dólares. Para Bolivia muy grande eso, ¿no? Porque vean, las reservas monetarias del Perú tienen un promedio de 70.000, es que hay el manejo así prolijo. La inversión externa jugó un rol muy importante, muy importante. Eso, ¿cuánto no quisiéramos que no venga inversión externa? Pero no tenemos, entonces hay que traer. Al momento el Perú tiene un buen colchón financiero para soportar esta crisis maldita producto de la guerra, ¿no? Bueno, vean. Entonces, bajaba el precio del petróleo, bajaba el precio del gas. Bueno, y como ese periodo de bonanza que los economistas llamamos el superciclo de los precios, se acumuló 15.000 millones de dólares. Podíamos haber acumulado más si tuviéramos más gas. Parecía que Bolivia iba a ser una potencia gasífera. Llegan los civilizadores del Chapare y vean, conmigo, perdón, IPCD al momento es marginal, tiene costos marginales, lamentablemente, y muy inflado además, que es un problema social, es 4.500 empleados a nivel nacional, pero no hay gas. Revisamos el presupuesto gestión 2022 que ha sido 2 veces reformulado y encontramos que ustedes, el pueblo de Bolivia, le está subvencionando no solamente a IPF, a muchas empresas. Por eso he tenido que hablar de esto para que me entiendan. Cada centavo que invierte el Estado boliviano tiene que tener rentabilidad.
Yo no estoy muy de acuerdo en que el Estado dilapide los recursos, lo ha dilapidado por las reservas. Ahora no hay reservas, muy poco es. Creo que en cash creo que es 1.500 millones de dólares. Lo demás está en euros. El euro, pues, saben, se ha desplomado. Y al desplomarse el euro, ha perdido valor. Ahora, es bueno siempre diversificar el portafolio de la deuda, no siempre todo tiene que ser en dólares. Si hay tiempo ahora o otro día voy a explicar por qué el dólar se ha convertido en superdólar al momento con esta crisis, ¿no? Escasos recursos y múltiples necesidades. No es bueno que el Estado quiera hacerlo todo y nada. Ahora metido hasta con alimentos, será por la crisis. Es que hay que desarrollar bien la economía, hay que interpretar nuestra realidad. Lo otro es pura ilusión óptica. No hay un país socialista. Les he hablado de Herbert Müller, brillante. ¿Sí? Gracias a Herbert Müller, pues, cosechó algo que no sembró el partido de gobierno. Hay un joven, está en todo su derecho, un joven economista que está incursionando en la cátedra en economía, defensor del, está en su derecho, tiene todo el derecho del partido de gobierno, pero falsifica la historia. Dice que el MAS es el que descubrió gas y petróleo. Yo, ahora 15 días atrás, me saludó, me dijo, o sea, le he dicho, está bien que tengas impulsos, pero no falsifiques la historia. Trata de producir por producir. Si vas a escribir, escribir bien, en base a la realidad. ¿Pero de qué se molestó? De lo que dices ahí, que ustedes, tu partido es el que descubrió el gas. Eso es mentira. Se quedó callado. Y es así. Cuando interviene mucho el Estado en todo, tiene que gastar. Y ese dinero no hay que gastarlo cuando se trata de reservas. Ahora, obviamente, ¿quién iba a saber también que se desata esta pandemia, no? ¿Quién iba a pensar que se desata esta guerra? Por eso les he dicho a ustedes, estamos en la recta final. Los voy a extrañar. Estamos en la recta final, ya vamos a empezar los temas finales. Luego vamos a repasar y luego, con mucha imaginación, vamos a abrir horario para la defensa de los perfiles. Breve, cada grupo 8 minutos, porque no nos va a alcanzar. Pero iré con lo que quiero yo finalizar. Entonces, cuando hay múltiples tareas que hacer y escasos recursos, entonces el Estado tiene que optimizar sus recursos. Entonces se han puesto a hacer lo que ustedes saben, elefantes blancos, sin perfiles de proyectos. Qué pena realmente, qué pena, porque es botar la plata. Porque cuando hacemos el estudio de mercado, luego finaliza, cuando hacemos el estudio de factibilidad, ahí en la última parte hay 3 indicadores que son vitales: la tasa interna de retorno, el valor actual neto y el análisis de sesgo. Esos indicadores, en base a los datos casi cercanos a la realidad, ahí ya vamos a saber si va a haber retorno o no de la inversión. Y el olfato también nos dice si hay o no hay retorno. Vean, para finalizar esta parte que ha sido largo lo que estoy explicando, en ese periodo ya van a ser casi 20 años que está el partido de gobierno. Al dilapidarlo las reservas, han construido aeropuertos internacionales, con mucho pompa.
el aeropuerto de Chimoré, en el Chapare, un aeropuerto tal vez necesario, internacional de Oruro, el, el aeropuerto de Alcantari, creo que está en Santa Cruz, si no me falla la memoria, que ya me está fallando. Hay otro aeropuerto internacional en San Ignacio de Velasco, Santa Cruz. Hay otro aeropuerto internacional de Copacabana. Hay otro aeropuerto internacional en Chuquisaca, en Monteagudo. Yo investigo, tengo datos. Ninguno de estos aeropuertos jóvenes arroja rentabilidad. El único avión internacional que llegó a Chimoré, al Chapare, era el avión el 2019, un avión del gobierno de México. Estaba escapando don Evo Morales para subirse a ese avión y irse del país. Y estos aeropuertos tienen funcionarios, tienen acondicionamiento. Como no arroja rentabilidad, ¿quién los subvenciona? El Estado boliviano. Por eso yo les digo, puede que la teoría de Adam Smith sea para el siglo XVIII, pero yo no puedo creer no puedo creer, sé que un poco estoy exagerando, que un estudiante que es profesional en economía, en contaduría pública, en administración, pues no haya leído a Adam Smith. ¿De qué? De Dios. Quizás era muy radical en sus ideas. En este subtexto, él era inglés cuando no. Él decía, el Parlamento, siglo XVIII, el Parlamento inglés no genera ninguna utilidad. Él planteaba que se ponga candados, es un gasto inútil. ¿Ven? Enseñanzas interesantes. Hacemos el estudio de mercado, tenemos que encontrar que sea viable. Ahora no me olvido que puede haber un proyecto social, ¿no? Pero el proyecto social también tiene que tener que rentabilidad social, impacto, impacto. Vean las mismas autoridades que están en algunas instituciones como la Caja Nacional de Seguridad Social. Deberían tener su análisis de investigación, de desarrollo de proyectos de tipo social, porque es el ente que aglutina la mayor cantidad de asegurados que hay. Yo diría que el Hospital Obrero de Miraflores ya ha cumplido su ciclo. Ha sido inaugurado en la década del 50. Entonces, para el alto, porque hay muchos asegurados, el mismo Estado debería de construir un hospital general para los que no tienen seguros, pero haciendo estudios de mercado. Bien, construir cualquier gobernante, pero también prever cómo se va a mantener un gran hospital general para los que no tienen seguro en el alto. Estudiarlo zona por zona, ver dónde se va a localizar, ¿no? Acá lo mismo, donde hay filiales de la Caja Nacional, hacer estudios, ver si vale la pena, no vale la pena construir hospitales. Esa es su finalidad. Cierro, cuánto no quiere seguir hablando. Un buen médico que yo conozco acá en La Paz, más amigo de mi hermano, uno de mis hermanos mayores, que es médico. Él me comentó que siendo médico tiene su hija y tenía un problema de columna. Y aquí fue donde uno y otro especialista. Y él averiguó como médico, y donde hace un buen diagnóstico de temas de columna era en Francia. Hizo un esfuerzo económico y lo llevó. Y llegó a un hospital para ese tipo de problemas físicos. Encontró un hospital donde tenía 1500 camas, jóvenes. Imagínense.
La salud es prioridad para estos países. Yo les digo, sin ser médico, hasta alguien puede hacer un centro de salud, pero estudiando estas variables que les digo. Un joven médico, joven con relación a mí menor, pero no encontraba y abrió un consultorio en la casa de su mamá, en una de las villas, pero muy capaz, y cobraba 20 bolivianos la consulta, muy querendón. Yo siempre se los llevo a los mejores. Y buen médico, y lleno, se hizo de fama él. Él mismo me comentaba que de muchas zonas van a mi consultorio. Amigos de la zona sur lo visitaban a él. Muy solidario en todo el sentido de la palabra. Alguna vez me comentaba, yo le decía, pero subirle ya unos 10 pesos más, porque mira, tanto sacrificio. Ahora una consulta médica de un buen médico es 250 bolivianos, 300 bolivianos, y él cobraba 20, 30. Subió un poco más, pero igual la gente lo busca. El 2000 se nos fue, él hacía un trabajo muy sacrificado. Su hermano me decía, mi hermano no quiere que se quede nadie sin consultarles, hasta las 12, 1 de la mañana. Ya tuvo problemas cardíacos, el médico le dijo que bajara, el cardiólogo, que bajara el ritmo, bajara el ritmo. Bueno, le hacía caso, y su esposa le decía que bajara el ritmo, y él sí. Me acuerdo, el 2000, cuando ya aterrizó la pandemia, y él me mandaba sus videos, y algunas, pues, no había todavía la vacuna. Todos investigábamos. Yo cruzaba información con él. Yo no soy médico, claro. Le dio un ataque cardíaco y Dios se lo llevó. Por eso les digo, hasta un centro de salud con impacto social puede tener su rentabilidad. Repito, los aeropuertos arrojan el momento de hacer los estudios. ¿Por qué no han hecho bien el estudio de factibilidad? ¿No? En este tipo de inversiones tiene que haber impacto, pero también tiene que haber retorno. La idea es buena, amigo Aranzay, ¿ya? Pero a ver, no lo estoy evaluando, pero a ver, hipotéticamente si ensamblaran o producieran baterías de litio, ¿dónde lo vendería? Y bueno, eso estamos viendo. O sea, bueno, primeramente, digamos, la planta estaría en Uyuni, ¿no? En el pueblo de Uyuni. Y primeramente comenzaríamos con los países cercanos, digamos, Argentina, Brasil, y luego intentaríamos hacer negocios ya con personas más especializadas, como ser el dueño de Tesla, que está muy, muy interesado, ¿no? Que incluso sí En está la medida en haciendo que una se desarrolle la idea era generar una propia tecnología para producir baterías de litio. Yo tengo la suerte de que el gerente general, el gerente técnico, bueno, en el gobierno del litio, salió de la carrera de metalurgia aquí en la Facultad de Ingeniería. Y él estaba generando una tecnología. Bueno, hubo una interrupción del gobierno, vuelve otra vez el partido de gobierno, bueno, ya trae otra gente. Yo el otro día me vi ahí en la Facultad de Ingeniería. Quedó truncado, ¿no? Yo sé que en su mente tiene la tecnología, pero bueno, quedó a medias. Entonces, no es tarde o temprano va a ser un oxígeno la explotación de litio, mejor si es más antes y no después, porque ahora hay problemas de liquidez en el gobierno.
Eso no quiere decir que lo va a monopolizar. Seguro que va a haber pequeñas empresas, porque no todo lo que produzca Uyuni ya con una inversión externa, con tecnología, va a cubrir toda la demanda. Es síntesis, es buena la idea. Lo único que en el perfil tendrá que el grupo mencionar qué tipo de tecnología lo van a hacer. No se olviden, el ser humano, todos ustedes que me están escuchando, tienen todas las condiciones. Nadie es más ni nadie es menos. Algunos destacan, es verdad. ¿Mm? Ver esa opción. Se pueden crear subempresas alrededor de lo que va a significar, no sé si en territorio boliviano o en el territorio de Rusia, China, como este gobierno se inclina a eso, ¿no? Para que se produzcan baterías, ahí el pueblo tendrá que levantarse, pues si quiere llevarse solo como materia prima Rusia o China, lamentablemente eso no está bien. Yo diría que concursen todos, ya y creo, ya está en la parte de decisión. Si es que empresas rusas, ojalá lo hayan escogido la que va a transferir tecnología. El ingeniero Juan Carlos Montenegro era el gerente técnico. Él sabe lo que yo le decía, no importa, pero tiene que haber en el contrato transferencia tecnológica. Los alemanes querían llevárselo todo por creo, 40 años, ¿no? Eso tampoco está bien. Tiene que haber transferencia tecnológica. No es mucho pedir, pero tiene que haber. Ahora, bueno, el hidrógeno supuestamente de aquí a ustedes van a vivir, de aquí a unos 30, 40 años lo va a ir sustituyendo al litio, ¿no? Es que va avanzando la tecnología. Es buena la idea. Hay algunas cosas que yo le puedo acotar para cerrar el caso del trabajo de Aranzáez. Aranzáez, ¿me escucha Aranzáez? Sí, listen. Ya. ¿Hay alguna otra duda? Uy, listen, hay varios. Reúnanse y vamos a sacarle tiempo de donde no hay para la exposición, que no va a ser en lo posible. ¿Cuánto no hubiese querido tener más tiempo para que cada grupo pueda exponer bien? Máximo va a ser 8 minutos. Como es perfil, listo, las ideas. Y la fecha de la defensa ya lo van a conocer el día martes, por favor. Muy bien, Aranzas, ya sabe usted cómo ubicarme. ¿Alguien más? ¿Algún otro grupo? El tiempo se nos está yendo. Nuestro enlace, la señorita Sheila. Buenos días, licenciado. ¿El tema de usted cuál es? ¿O Sería, todavía está en la almohada? ¿De su sí, grupo o usted sola va a ser? lo voy a hacer de forma individual, licenciado. Ah, mejor. Ella dice es mejor andar sola que bien acompañadas. No, ella tendrá sus razones. Yo les digo, ayer alguien, no sé si era de este curso, ¿no? Le explicaba, me llamó en la noche. Vean, hasta hay un trabajo de la Universidad Católica, varios, diré. Lamentablemente en nuestra facultad es muy abstracto es la enseñanza. Deberíamos de tener jóvenes, generar todo un banco de ideas para que el mismo Estado, las personas particulares, vayan y visiten los que tienen algunos recursos. ¿Mm? Tiene que generar, pues eso, la Facultad de Ciencias Económicas. La Católica en parte lo tiene. Hay un proyecto de la Católica que dice, una de las alternativas para sustituir el gas, para sustituir los minerales, es el turismo.
A ver, Sheila, usted es una chica inteligente. ¿Por qué al turismo se le dice la industria sin chimeneas? Disculpe, licenciado, no le escuché muy bien. ¿Por qué al sector del turismo a nivel mundial se le dice la industria sin chimeneas? Ya, ganamos tiempo. Países como Austria, como Francia, Portugal, no tienen industrias, pero viven del turismo. No, viven del turismo. El promedio de turistas que llega a Francia es, antes de la pandemia, por supuesto, 40 millones. Uf, entran muchos recursos a su economía. Su Producto Interno Bruto se nutre del sector del turismo. Ese proyecto en la Católica dice, bueno, en Bolivia hay que impulsar el turismo paralelo a la industria de comida, pero aclaran también que hay una variable que impide la parte política. No tenemos las condiciones. A La Paz entran más o menos, entraban antes de la pandemia, de rebote entraban, porque los europeos en el verano, los norteamericanos y de otras nacionalidades van al Perú, a Machu Picchu. El promedio es 1 millón de turistas que llega allá. Y solamente un 1% de rebote entran a La Paz y algunas ciudades. El que viene de turista de Alemania ya sabe por qué va a ir a Coroico, digamos, o por qué va a ir a San Buenaventura, que es una zona turística. Y todavía el partido de gobierno antes de la pandemia impuso un impuesto a los turistas que van a ver a San Buenaventura. Eso es pensar con los pies, jóvenes. Mm. En vez de atraer, dar condiciones, hacer que gasten sus dolarcitos, sus euros, todavía imponer impuestos, qué barbaridad. Si la solución está acá en nuestro país, es largo, en parte les explicó el día martes. Querer quitar las ganancias a las empresas mineras estatales es pensar con los pies. Pero yo digo, es que la desesperación, ya no hay liquidez, no quiero asustarles. La ingenuidad o no sé qué nombre darle a quienes están en el área económica del gobierno. Vean la reacción que está generando eso. Yo no le puedo quitar inversión a las empresas, porque si le quito su presupuesto de inversión, lo estoy ya en el tiempo, van a tener que agarrar candados y cerrarlos, o eso que es el gobierno. En el rubro de la minería, del gas, del petróleo, siempre tiene que haber que inversión, prospección, exploración, y que transfieran todas sus ganancias al Tesoro General de la Nación. Es la aberración más grande, pero tiene su explicación. Es que lo han gastado ya las reservas. Por eso es que están rascando la olla, ¿no? Y el instinto del proletario, bueno, a través de sus sindicatos, no, si eso hacemos, nos vamos a quedar ya sin minerales. Yo digo, si aquí está la solución, el problema es el voto electoral, pues. Por ganar votos electorales solamente cobran el 1% a la explotación del oro. Todos los países deberíamos de levantarnos, jóvenes, nos están saqueando estas cooperativas mineras. Yo diría estos empresarios mineros, comerciantes de gran poder económico, empresas disfrazados de cooperativistas, solamente pagan el 1%. No puede ser, joven. Yo intervengo pues, como Estado. Si quiero salvar la economía, me importa un bledo, perdónenme, la parte electoral. Lo que me importa es la parte económica. Y le impongo
impuestos al chapare, incluso aquí a los yungas. El factor tierra, cuando se siembra coca, la coca destruye el factor tierra. ¿Y quién es el dueño del factor tierra? Es el Estado boliviano, es de ustedes. Entonces pasan 7, 8 años ese señor dedicado a la producción de coca en el Chapare o acá en los Yungas. Obviamente sabemos que la coca del Chapare ya sabemos a qué está destinada. Acá todavía no mucho. Pero el factor tierra, salvo que tengamos la tecnología de los israelitas para recuperar su productividad, no tenemos esa tecnología. ¿Mm? Ya no sirve esa tierra. Y esa tierra es fiscal, ¿no? Es que no es perder soberanía por los votos electorales. Yo les cobro impuestos previo estudios, previa cuantificación de las hectáreas, ¿no? Tampoco puedo imponer un impuesto ciego, joven. ¿Tienen problemas? Alguien de este gobierno me llamó en la tarde, a la tarde, a ver si tema. No le he dicho lo que acabo de decirles a ustedes. ¿Mm? Ahí está, es injusto, porque son recursos no renovables, el oro. Y el oro, ustedes saben, tiene una especie de poder mágico. Es el respaldo que tienen muchos bancos, se respaldan muchos bancos teniendo barras de oro, bancos centrales, ¿no? Hay que reordenar, me da mucha pena este país. Ya. En el caso del turismo, hay que generar las condiciones, pero en nuestro país no se puede hacer lo que hace el Perú, por ejemplo. 1 millón ya es palabra mayor. Generar todas las condiciones, pero de pronto, y tantas veces ha sucedido, llegan turistas programados, saben el tiempo que van a estar en La Paz, saben el tiempo que van a estar en el Perú y luego se van a otras ciudades. Pero de pronto han ido a Sorata y hay un bloqueo, o de pronto entran a San Buenaventura y hay un bloqueo, ya ellos ya nunca más vuelven. Hay que crear. Yo tenía, me preocupa. Yo soy tutor de un joven que vive del turismo en San Buenaventura. Es mitad paseño, mitad veniano. Ya su proyecto ya está todo, lo único que falta es su defensa. Pero se me ha perdido desde que ha empezado la pandemia. Ojalá resucite. Es un chico muy sacrificado, tiene su familia. Y él vive del turismo, ¿no? Es guía turística en San Buenaventura. Por eso es que cuando impone el impuesto el gobierno del señor Morales, me comentó, yo he dicho, júntense y hagan una representación. Tenemos que atraer como imán y hacerle crear, digamos, privadamente restaurantes, digamos, pero con una comida exquisita, cosa que el turista vuelva de aquí a un año, que traiga a sus amigos, que traiga a sus familias, ¿no? Le daba una idea a alguien, no sé si era de este curso. No hay un buen restaurante que haga, digamos, hasta una encuesta, ¿no? Al paseño, ¿qué le gusta? Al alteño, ¿qué le gusta? Una sactita, un fricasé está medio agotado. Bueno, esa es una combinación. Conozco gente que hay un restaurante en Sopocachi, hasta yo voy cuando puedo, con mi esposa. Un delicioso caldo de maní, ¿vean? De muchas zonas. Falta eso, digamos, en el Alto, en La Paz. Obviamente no es fácil, pero poco a poco se hace de mercado y, y tiene una cualidad, y es a precios reducidos. Pero ¿cómo cubren su ganancia? Deben pagar hasta el alquiler. Maximizando, maximizando. Llega mucha gente sábados y domingos, está lleno, sobre todo sábados. Uf,
Bueno, hasta en comida. Hay formas de eso. Ahora, emprendedor, sabe el señor Velázquez, ¿qué idea tiene más o menos? Ay, Dios mío, el tiempo está volando. Aaron Velázquez, Aaron Velázquez, no se ha conectado Velázquez. Gavincha Gabriel, adelante. Gavincha Gabriel. Sheila, hasta el martes ya tendrán la idea. Sí, licenciado, estaba Ya, pensando fije el límite. Hasta el lunes en la noche, por favor, ¿ya? Cosa que el día martes usted ya lo tenga listadito. Y a base de eso vamos a programar ya. licenciado, ya lo tengo, ya sorteé los grupos, son 48. Temas, eso es importante. Ah, está bien. Ya, eso es lo que nos va a faltar es tiempo. Creo que hasta fin de mes, inclusive siempre y cuando ustedes puedan, quizás 2 sábados en la tarde, desde las 2 de la tarde hasta las 11 de la noche, puede ser. Yo no me hago problemas, ¿sabes? Yo no me hago problemas. Pero vamos a ver eso. Y voy a coordinar esto con la señorita Seila. A ver, ¿alguien más? ¿Alguna idea? Velázquez no responde. Alejo Condori, Aruquipa Nacho, Calá Rodríguez, Calizaya Flores. Ideas, ideas. No lo piensen mucho, no hay que pensar mucho. Hay que decir Licenciado, una pregunta. ahora o nunca. Adelante. Bueno, licenciado, una pregunta. La idea sí o sí tiene que estar en el ámbito de la producción, o sea, relacionado a los productos, Depende, o puede ser en pero los por lo servicios. menos yo parto de una cosa. Si es un proyecto de tipo económico, aunque sea mínimamente, tiene que cubrir sus costos. No importa en la idea, no importa en la idea. Si es un proyecto social, bueno, eso, su impacto tiene que ser social, ¿no? Hasta, ya les he dicho, hasta alguien que es deportista puede decir, voy a crear jóvenes atletas en el alto, voy a crear mi instituto. ¿M? En el directorio van a estar los papás para controlar todo, con una cota mínima. Vamos a contratar a una profesora y a un profesor por horitas nada más de gimnasia. La idea es sacar atletas de élite, que si va a pagar una pensión, eso incluye darles un vaso de leche o lo que diga la ciencia médica, ¿no? El alto de aquí a unos 5 años va a ser el semillero de futbolistas en Bolivia. Así hay que soñar, hay condiciones. A todos nos encanta el deporte, ¿no? Pero bueno, algunos van más allá, otros solamente yo veo, es una distracción, nada más, ¿no? No comparto que X jugador argentino gane millones de dólares, pero eso tiene su explicación, es de carne y hueso. Y las grandes empresas de ropa deportiva lo hacen crecer, pues, para que diga Messi utiliza Adidas, que Messi toma la leche italiana de tal marca y le paga una retribución. No, todo está dirigido, todo está dirigido. No, acá no hay superestrellas, pero bueno. El Uruguay, aparte de producir cereales, también exporta jugadores de fútbol. ¿Mm? Y esto tiene una doble connotación, ¿no? Una connotación económica y social. No por decirle a Santa Cruz ahora La Paz o el Alto de La Paz saca más jugadores de fútbol. Al jugador hay que darle también educación. Paralelo a eso, mucha educación. Pero no, acá en síntesis, en el departamento de La Paz no hay una élite de una escuela deportiva. Y esto lo sabe mi ex alumno que es alcalde de Coripata. Y él era jugador de fútbol.
bien puntual el negrito a las clases. Dice, un muchacho bien entregado. El alcalde de Sorat, cuando puede, me está llamando. Le he prometido yo ayudarle en conseguir algún financiamiento y trabajar en la parte de atracción, porque es una zona turística muy interesante, solo que está a 4 horas pues, de la ciudad de La Paz. Zapaqui está, creo, no sé, la chica ya no da señales de vida. También puede ser una zona turística. Estamos viendo lo de Coroico. Un exalumno mío de allá. Al hacer estos trabajos había más tiempo, ¿no? Porque en el aula estábamos. Y él agarró la idea del internet. Pero ganó buen dinerito nomás. Viernes se llena Coroico, el sábado se super llena. Hasta mediodía del domingo. Y luego los turistas locales se van saliendo. ¿Qué hay turistas extranjeros? Ay, no. Ay. Y cuando voy a Coroico prefiero ir domingos en la tarde, cuando ya está vacío, y subirme allá. Hay varios hoteles allá arriba. ¿Ven? Todo, todo se puede en la vida. Hay que tener ganas, eso es importante. ¿Alguien más? Vean, ya no voy a ya no voy a invertir mi tiempo, jóvenes, porque el día martes ya tenemos que retomar el avance, salvo que Sheila me pida unos 15 o 20 minutos. Pero el martes tenemos que retomar el avance. Ya estoy preocupado por el examen final, ¿no? Tengo que avisar, no, estoy en eso. Yo reviso 2 veces. ¿Alguien más tiene alguna idea? Velázquez no se ha parecido. Licenciado, yo, A ver, adelante, joven. mi grupo estaba pensando hacer, bueno, ya tenemos la idea y los datos de una empresa de telecomunicaciones. En este caso, mi consulta era decirle si podíamos hacer sobre un servicio. Una microempresa de telecomunicaciones. Sí, ¿O cómo licenciado. es? A ver, a Eh, grandes rasgos, explícame. ya estábamos pensando, eh, o sea, el proyecto hacerlo con una empresa de nivel Tigo, Access y ya, o sea, estudiar el mercado, cómo ha ido desde antes de la pandemia, pandemia y post pandemia, para recolectar los Ya. datos y, y saber si es El tema es factible. el problema que tendrían que analizarlo. Ojo que es una idea, no es para que vayan a un banco, pidan un crédito, cuidado, cuidado. Nada, es solamente una idea nada más, ¿no? Pero tiene que ser coherente. Ese sector requiere mucha inversión, ¿no? ¿Por qué, digamos, a ver, acá tiene que justificar por qué crearía su grupo una empresa? Es, ustedes saben, es oligopólica, ¿no? Es decir, son pocas, pero de mucha influencia en el mercado. A ver, en el caso de usted, para su internet, ¿de qué empresa le provee a usted internet, a usted y a su familia? Digo, licenciado, Y ya. ¿Dónde encuentra? Porque hay que encontrar un nicho, es decir, un punto débil de esta empresa. El punto débil sería el precio, ¿no? A ver, pero adelante, le escucho. ya, estábamos, bueno, la idea ha surgido porque, por exactamente lo que usted ha dicho, el precio, tal vez el servicio, claro que no vamos a empezar directamente estableciéndonos en los 9 departamentos. Primeramente será seguramente en La Paz, luego expandirnos, pero la idea es porque se ve un gran movimiento en ese contexto de ahora, del movimiento que tiene este servicio. Ya, a ver, una acotación. Algún día pueden llevarlo a la práctica, ¿no? Ahora, obviamente, algún día, cuando yo digo, sí, habría que investigar cuál es la tasa de ganancia de estas empresas. Son datos muy confidenciales, ¿no? Pero algún día hay que escarbar los datos de la Superintendencia de Telecomunicaciones. Entiendo que su ganancia es muy alta, porque es muy caro con relación a la telefonía de, perdón,
sistema de telecomunicaciones de Chile, el internet es más barato, en el Brasil es más barato, obviamente. En allá es en gran escala. Y cuando uno opera en gran escala puede bajar costos, ¿no? El tema ahí está. Ahí está. No, es buena la idea. ¿Dónde lo localizaría? Primeramente supongo que, bueno, la ciudad del Alto, ya que acá en el Alto es donde no se ha establecido El por alto, completo. ¿dónde se concentraría? Ya. A ver, mm, hablando, no se va no se va a alejar, por favor, del contacto. Alguno de los jóvenes, para darle idea a su compañero, de los que aún, a ver, están 77 conectados. ¿Alguien tiene de Access para el Internet? Parecería que Access oferta un precio un poquito menor que Tigo Viva. ¿Alguien en su domicilio o en su familia tiene para su Internet el contrato con Access? De los que me están escuchando. Esos datos, porque tiene más propaganda o no sé qué, porque es la empresa cuasi más importante de este grupo oligopólico. A ver, Aranzaes, ¿está Aranzaes? Sí, dicen aquí. Usted, por ejemplo, ¿de qué empresa tiene el Internet? De Access, Ah, Liz. está. Algo tiene Aranzaes. Me capta la idea. A ver, ¿qué ventajas tiene? Aparentes ventajas. Access. ¿El precio o la calidad? La calidad, dicen, pero mm, un poco falsa su información, ¿no? Mm, Y el tema del precio, No, le dicen el precio un poquito alto. calidad. Bueno, estoy en eso, ¿no? Por falta de tiempo no lo estoy haciendo. A ver, ¿alguien más? Gracias, Aranzaes. ¿Dónde están las Buen día, licenciado. señoritas? A ver, Helen, la señorita, Nosotros adelante. con mi grupo estábamos pensando en hacer una empresa de reciclaje que convirtamos el reciclaje en gasolina para Bien, poder terminar con la contaminación, más que todo en las ciudades de La Paz y el Alto. bienísimo, buena idea, Ahora, buena idea. licenciado, la duda que tenemos para que nos ayude es la información de dónde están los datos para encontrar de qué tanta basura producimos, por decirlo así. A ver, voy a procurar en menos de un minuto darle alguna idea. Tenía yo una alumna, ella tiene su hogar, ¿m? 2 o 3 hijitos tiene su esposo. Bueno, mi alumna fue en microeconomía, era uno antes de la pandemia, señora ya, pero todavía joven. Y ella me comentaba que trabajaba, vean, en una empresa de reciclaje, específicamente el propietario y demás cosas, cómo anda la vida, ¿no? Y luego lo enviaban al Perú. Uno de los rubros era eso, lo enviaban al Perú y en allá hacían lo que usted está tomando como idea.
lo transformaban también, ¿no? Y luego incursionaron en la recolección de metales en desuso, que también lo enviaban al Perú. Buen negocio. Ahora, datos, ¿no? Entonces, puede estimar, señorita Vilca, pueden estimar, no hay ningún problema, tomando en cuenta, digamos, dónde hipotéticamente lo localizarían, en la ciudad de La Paz o en la ciudad del Alto. Licenciado, primeramente, yo creo que en la ciudad del Alto, por lo que en las zonas más alejadas, incluso el olor al caminar se siente muy contaminado, entonces creo que para controlar eso sería mejor. Claro. Mire, si hablamos de los plásticos, usted ya va a sacar la siguiente deducción. Con La Paz tiene aproximadamente 850.000 habitantes. Ya desde el 2012 al presente, ya debemos estar acercando, obviamente si esos datos del censo del 2012 son buenos, ya estaremos acercándonos, todavía no, al 1.000.000 de habitantes. El Alto para mí ya ha pasado el 1.000.000 de habitantes. Entonces, le doy estos datos para que usted haga un cálculo. Digamos, botellas de plástico. A ver, yo ya he dejado de consumir gaseosas por temas de prevención de salud, ¿no? Pero, a ver, que el 10% de la población de la ciudad de La Paz y del Alto supuestamente consumen gaseosas. Entonces hay una tasa de desecho de plásticos, ¿no? Esa sería la idea, Anita, en cuanto a la demanda. Y la oferta lo puede subir un poco más. O disminuir la oferta y subir la demanda para que aparezca una demanda insatisfecha. Son datos aproximados. ¿Está clara la idea que le doy? Sí, licenciado, gracias. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguien más? ¿Dónde están los señoritos que siempre saben estar interviniendo? Hay uno con su fotito, con su boinita, sabe estar apareciendo, pero ahora se ha desaparecido. Bueno, ya aparecerán tal vez, ¿no? ¿Alguien más? Aprovecharemos. Sheila. Sheila. Este licenciado está ahí. Vamos cerrando. Entonces, saca una breve circular a sus compañeros. Les dice que hasta el domingo en la noche, por lo menos le den el título de su tema. Y que las últimas dudas que tengan, no podemos ya dedicar mucho tiempo a esto. Las últimas dudas que algunos tengan, los vamos a atender la media hora del día martes. Y luego el restante tiempo lo vamos a dedicar a avanzar materia. Ya le voy a dar una idea, voy a hacer algunos cálculos de tiempo. De aquí a una semana vamos a empezar a defender. Sé que lo ideal sería 5 minutos, pero ellos tienen que enviarle en la tapita donde está el título, los nombres de los componentes del grupo. No más de 3 páginas, por favor. No quiero cantidad, es perfil nada más. Si se tratara de un estudio de factibilidad, es más largo, por lo menos 100 páginas, ¿no? Esta es una idea, por lo menos quiero captar la idea, quiero ver a ver si me han entendido. Hasta alguien puede decir esta idea, pero he encontrado que el mercado está satisfecho, ¿no? Bueno, acá la pararemos de 21 clase. Gracias, hasta luego. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, Ulises, nos vemos. Hasta luego, hasta luego. Licenciado, Sí, adelante. una consulta. ¿Se puede determinar un proyecto de fútbol? Es quería consultarle mi proyecto, quería saber si Claro, ¿por qué no? Pues ya dice, encontrar la rentabilidad. claro, Pero por lo menos la idea tiene que quedar clara. Digamos, decir,
hipotéticamente, si es del Alto, decir, en tal zona hay una buena cancha de fútbol, con césped sintético, digamos. Hipotéticamente, imaginariamente. Ya tiene la idea, ¿no? De niños, de jóvenes, no sé. Eso depende de usted. Lo ideal siempre es trabajar con niños. Yo todos los sábados, para su información, cuando puedo, no todos los sábados, pero procuro no fallar, voy al cementerio Jardín, donde mi madre, y entro por Sopocachi, entro por, hay un camino, Sopocachi que entra al cementerio Jardín. Ocacha Fígaro. En Sopocachi, claro, yo al entrar y al salir veo, ¿no? Creo que es una filial del Bolívar, que están ahí niños ahí. Desde muy temprano están. Tienen ahí sus entrenadores. Al salir lo propio. Alguna vez que no voy los sábados, mi conciencia me dice, no has ido donde tu mamá. Me saco un tiempo cuando puedo, a media semana, en la tarde, procuro ir a primera hora de la tarde, si es que me alcanza el tiempo. Igual veo en la tarde, niños ahí. Ahí está, ahí tiene la idea. En el Alto sé que hay escuelas de fútbol. Agarre eso, no hay ningún problema, joven. ¿Ya? Está bien, licenciado. Gracias. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, licenciado.